Bueno, estamos aquí una semana más con un vídeo de Ciento Volando. Hemos venido al soto de uno de mis colegas que ha recuperado el año pasado, y es que hemos venido a por leña. Como se está acercando el invierno y aquí en Galicia, en el norte de España, está empezando a bajar muchísimo las temperaturas, necesitamos leña para poder calentarnos en casa. Hemos venido a Sabuguido, en concreto a este soto que empezó a recuperar el año pasado. Porque es importante tirar leña o recoger la leña que ya tiene un año. Este año me toca hacer la faena de preparar el invierno que viene, y para eso tendremos que podar y tirar los árboles que no nos interesan dentro de los sotos o de los cultivos que tengamos. El problema es que cuando tiramos la leña, esta está muy húmeda, por lo que no es aconsejable usar la leña de ese mismo año para quemarla. Así que hemos venido a este terreno que ya empezó a recuperar el año pasado, donde podéis ver que hay troncos tirados y muchas ramas cortadas para poder sacar el fruto de estos árboles, para coger la madera que ya lleva un año secándose aquí. Además, como sorprendentemente lleva como una semana y media sin llover, esta madera es el momento de sacarla de aquí antes de que lleguen las lluvias y tener otra vez la madera húmeda. Hemos aparcado el quad de mi colega justo aquí al lado con un remolque, y ahora junto a nuestra pequeña amiga vamos a hacer los cortes suficientemente grandes para aprovechar el viaje y meter el máximo de madera posible, y luego una vez en casa hacer los cortes más cortitos al tamaño de nuestra estufa y luego también racharla. Pero eso vendrá después. Como veis, no soy el único que está aquí sacando leña para este invierno. Por ahí en el fondo ya se escucha a alguien. Deciros que realmente ahora no es el momento de sacar la leña, que hay que hacerlo antes de que llegue la temporada de lluvias. Lo que pasa es que como nosotros llegamos sobre esta temporada del año pasado, no tuvimos ninguna previsión de sacar leña, compramos toda la que pudimos en el aserradero, y este año pues aún nos queda bastante, la verdad, porque como estuvimos poquito en casa, pero ha pasado que se nos ha acabado, o se nos está acabando más bien, y por eso hemos venido aquí a sacar un poquito de madera. Pues, yo tengo unas castañas, y quiero traerlas a dormir. Vale, vamos a meter alguno más. Esto que fuera así, bien atado. Hemos venido aquí súper entusiasmados a por este tronco para llevarlo entre los dos, que como podéis ver, pequeño no es. Casi nos cagamos encima del esfuerzo. Así que hemos traído la motosierra, vamos a partirlo aquí mismo, y así ya lo podemos llevar al remolque que está justo aquí al lado, pero que realmente esto pesa muchísimo. Bueno, hemos puesto esta pequeña cuña para levantar la madera y no cascar la cadena con el suelo. Luego también, como vamos a cortar este tronco, no vamos a empezar por arriba, porque si empezamos por arriba, la propia madera hará pinza y nos cogerá la cadena. Así que vamos a empezar
por esta pequeña parte de aquí. Vamos a hacer una incisión de el 70% más o menos, 3/4, y luego acabaremos rematando aquí arriba. Así que vamos a darle. ¿Al hombro o